¿Cómo perdonar? Perdonar es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero bien vale la pena. Es decir, la vida espiritual debe ser un continuo avanzar, estar buscando el reconciliarte. El que decide encaminarse por las sendas del perdón debe también estar consciente de que no es posible perdonar automáticamente, es decir, que se trata de un proceso. Y aquí la autora del libro, Alejandra, nos va presentando una forma o un proceso a que nos va a permitir el recordarlo. ¿Y por qué? Porque está en forma de un acróstico, como lo vamos a ir viendo. Sí, vamos en estos momentos a pasar a ese acróstico. Así llegamos al final de este pequeño tema. ¿Para qué perdonar? Sí, recuerden, esta es la actitud: perdona, perdona, perdona. Entonces, para tener presente qué pasos tienes que dar para perdonar, solo necesitas repasar las letras de la palabra perdonándole. No olvidemos que se trata de un proceso. Perdonar es un proceso. Nos sugiere la autora del libro que los 5 primeros pasos suceden en forma prácticamente simultánea. Entonces, bueno, como les decía, vamos viendo punto por punto. Entonces, la primera palabra de perdonando, del acróstico perdonándole, primero es la P. Pide ayuda al Espíritu Santo. Es decir, disponerte a perdonar es disponerte a emprender una verdadera batalla espiritual. No va a ser fácil. Pide también ayuda a la Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, y a los santos y santas que intercedan por ti. Entonces es encomendarnos, pedir a Dios su asistencia. La E de perdonándole, examina honestamente tu conciencia. Pídele a Dios que te haga descubrir si tienes un rencor atorado. ¿Por quién o quiénes sientes resentimiento? La R, reconocer una herida que tienes que sanar. Es importante que lo reconozcamos. Muchas de las veces nos autoengañamos, ¿verdad? Y pensamos que no hay nada que perdonar. Decídete a perdonar. ¿Se acuerdan por qué? Porque al tomar esta decisión de decirnos a perdonar, entonces estamos avanzando muy fuerte en el aspecto del perdón. Hay 4 razones, las recordamos: porque Dios nos ha perdonado, porque Dios te ha perdonado. Número 2, porque te pide Dios que perdones. Y 3, porque los demás necesitan tu perdón. Y 4, porque si no perdonas, el resentimiento acabará contigo tarde o temprano. La O, ora por ti. El paso más importante que puedes dar en el camino del perdón es orar. Yo creo que aquí hay que resaltar mucho este aspecto, y también entender que orar no solamente es el rezo, sino el diálogo con Dios, reconocer frente a Él tus sentimientos heridos, tus lastimaduras, tus resentimientos, las dificultades para decirte perdonar y pedirle que te ayude a sanar. Si Dios nos pide que perdonemos es porque primero, recuerden ustedes, nos ha dado la ayuda para lograrlo. Pide entonces al Señor fortaleza para perdonar. ¿Por qué? Pues porque después de que uno reconoce los resentimientos que todavía uno alberga en su corazón, le pedimos al Señor que nos ayude a sanarlos, que nos ayude a cicatrizar las heridas que todavía nos duelen, que nos ayude a mirar a los otros como Él los ve. No juzgar ni condenar. Sí, esto es bien importante también. Cuando uno piensa mal, por lo regular vamos a actuar mal, de tanto que le estamos dando vuelta, ¿no? Entonces, no juzgar. La manera de ser y de reaccionar de cada ser humano es resultado de innumerables experiencias de todas clases. Solamente cuando nosotros pues nos metemos en los zapatos del otro, pues comprendemos un poco más, ¿no? En 1 Corintios 4:5 nos dice: no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponde. Entonces, no juzgar. Recuerden que uno solo es el legislador y juez, es decir, es Dios, ¿verdad? Entonces, no somos nosotros Dios, ¿verdad? Entonces, ese juicio hay que dejárselo a Dios. También en este apartado, no juzgues, tampoco condenes, porque a veces ya hicimos el juicio y también damos la condena, ¿no? Dictamos sentencia con una facilidad pasmosa, etiquetamos a las personas, las condenamos sin suficientes elementos.
Jesús dice, sean compasivos como lo es su Padre, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En Lucas 6, 36 al 37. Pasamos a la letra A de perdonándole, ábrete a la compasión. Para poder perdonar a quien nos hace un mal es necesario comprenderlo. La comprensión debe de ser misericordiosa. Cuando alguien ha pasado por una situación difícil, se vuelve capaz de comprender a quien pasa por lo mismo, es decir, se vuelve compasivo. Si hemos recibido compasión nosotros, si hemos recibido perdón, si hemos recibido misericordia, nosotros en consecuencia pues deberíamos actuar de igual manera, ¿no? ¿Sí? Compasivos, misericordiosos. Comprender al otro es mirarlo con la misma mirada comprensiva y misericordiosa con que nos mira Dios. Continuamos ahora con la N de perdonándole, no te desquites. Cuando alguien nos lastima, lo primero que surge en nosotros es el deseo de venganza, el ojo por ojo, el diente por diente. Pero recordemos que Dios se ha manifestado en misericordia y su esencia es el amor mismo. Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no buscar la venganza, no el desquite, ¿sí? De hacer sentir mal a la persona o hacerlo quedar mal a esta persona delante de otros. Entonces nos dice en primera de Pedro 3, del 8 al 9, digo, tengan todos unos mismos sentimientos, sean compasivos, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes, no devuelvan mal por mal, no ni insulto por insulto, por el contrario, bendigan, pues han sido llamados a heredar la bendición. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con la difamación. El que difama no busca el bien del otro, sino exhibirlo. Y también hay esa difamación disimulada, ¿no? Como por ejemplo, me preocupa mucho fulano, es egoísta, flojo, se aprovecha de todo el mundo, a todos nos debe dinero y está tomando mucho. Bueno, pues ahí está la difamación disimulada. El que difama busca cómplices, ¿verdad? Y esto también lleva a aislar a las demás personas. El devolver bien por mal, pues ya hemos checado, de amar a los enemigos y hacer el bien a los que los odien. De perdonándole, devuelve bien por mal. Jesús nos pide también, dicen, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Entonces nosotros tenemos que ponernos mucho las pilas en este sentido, y buscar ayudar a los demás. Cuando haces algo bueno por el otro, obtienes una doble ganancia. El número 1, la primera ganancia, tu perdón se traduce en una acción concreta, es decir, das los frutos que el Señor espera de ti. Y número 2, desconciertas y desarmas al otro. Esto es muy, muy bello, ¿no? Y también le estás dando la oportunidad de recrearse. No se puede odiar al que nos hace un bien, eso es segurísimo, ¿no? El amor vence al odio. La luz derrota siempre las tinieblas. Es no vencer al enemigo lo que podría suscitar frustración o resentimiento, sino transformarlo con el bien que le haces. Y entonces pasa de enemigo a que cambie a ser hermano tuyo, hermano nuestro. Ora por la persona que te lastimó, seguimos en perdonándole. Jesús dijo, bendigan a quienes los maldigan, rueguen por quienes los difamen. Sí, orar por ellos, recuerden que habíamos orado por nosotros mismos, ahora también es orar por ellos, orar por aquellos que te han ofendido. ¿Por qué? Porque tiene una doble finalidad. La primera es hacerles un bien al encomendárselos a Dios Padre. La segunda es sanar tu propio corazón, dejar de considerar los enemigos y comenzar a verlos como hermanos, que ya lo habíamos visto este aspecto, ¿no? Como hermanos, como hijos del mismo Padre. Nos vamos a la L, lucha por olvidar la ofensa. Cuidado con esto del olvido. Vamos viendo. Dice, ¿puedes recordar las palabras exactas que le dijiste a la persona que se sentó junto a ti durante el desayuno hace un año? Pues no, ¿verdad? La mayoría de nosotros no, salvo aquellas personas que están súper resentidas. Sí, entonces, por eso les decía que hay que tener cuidado con esta palabra del olvido.
Nos dice aquí la autora, el olvido en el camino del perdón no es sinónimo de amnesia total y repentina. Es, como todo en este proceso, una decisión. Es decir, no está recordando los detalles de la ofensa y cada vez que los recuerdos vengan a la mente, desecharlos de inmediato, no admitirlos ni consentirlos. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y no solo hay que deshacerse de recuerdos mentales, sino también de recuerdos materiales, es decir, de esas cosas que guardamos como prueba de aquello que nos hicieron. ¿Sí? Entonces es soltar, desapegarnos de eso, ¿sí? Y buscar la salud mental y espiritual. Por último llegamos a la E de perdonándole. Dice, empieza todo el proceso cuantas veces haga falta. Es decir, nuevamente estar ahí al pendiente hasta pasar otra vez, ¿verdad? Y que vaya todo eso quedando subsanado. El que quiere perdonar tiene que estar dispuesto a hacerlo cada vez que se presente la ocasión. Y así llegamos a la parte final de este tema. Y aquí nos propone la autora Alejandra una definición de lo que es el perdón, ya tomando en cuenta todo el acróstico. Vayan checándolo y van a ver cómo está todo completito ahí. Entonces, ya dando una definición de lo que es el perdón. Un acto voluntario en el que, luego de pedir ayuda al Espíritu Santo y examinar honestamente tu conciencia, reconoces que tienes una herida que necesitas sanar, te decides hacerlo y, apoyando enteramente en Jesús, suspendes cualquier juicio y condena, te abres a la comprensión, te niegas a cualquier acto de venganza o de difamación, buscas una manera concreta de hacerle un bien a quien te ofendió, oras por esa persona al Padre, luchas por olvidar la ofensa y te preparas para repetir todo este camino cuantas veces sea necesario. ¿Qué les pareció? A mí me gustó muchísimo esta definición del perdón. Bueno, pues hasta aquí dejamos este tema.